¿Y si te dijera que existen palabras capaces de abrir las puertas del cielo? No oraciones largas, ni fórmulas antiguas, sino simples palabras pronunciadas con el alma. Santa Teresa de Jesús, la mujer que vio el purgatorio, que habló con Cristo y que sintió en su carne el fuego de la purificación, aseguró que hay frases que no pertenecen a la tierra, sino al lenguaje del espíritu. Palabras que cuando se dicen con fe y pureza, pueden guiar a un alma perdida hacia la luz eterna. Pero también dejó una advertencia. Hay almas que esperan esas palabras y nunca las escuchan. Mueren con el eco del silencio, con la esperanza de que alguien, algún día, pronuncie lo que su alma necesita oír para elevarse. Tal vez, sin saberlo, tú has sentido ese llamado. Tal vez has soñado con alguien que partió. Has sentido su presencia en una noche tranquila. O has tenido el impulso repentino de rezar. Eso, decía Santa Teresa, no es casualidad. Es el alma que pide, desde el otro lado, las palabras que pueden liberarla. En este video vas a descubrir las 12 palabras sagradas que Santa Teresa reveló como llaves de consuelo y redención. Son palabras antiguas, simples, pero poderosas. Cada una de ellas tiene un propósito. Cada una toca una herida distinta del alma que aún busca la paz. Y te lo digo desde el principio, no las pronuncies con prisa, no las digas por costumbre, escúchalas con el corazón abierto, porque quizás, en el momento en que las digas, una luz se encenderá en el más allá, y esa luz llevará un nombre. Quédate hasta el final, porque Santa Teresa decía que solo quien escucha con el alma puede hablar con el cielo. Y hoy, puede que el cielo esté esperando tus palabras. Antes de continuar, quiero que hagas algo muy importante. Si crees en el poder de la oración, si sientes que la fe puede trascender la muerte y unirnos con quienes amamos, entonces, demuestra tu fe ahora. Dale like a este video como señal de que estás listo para ayudar a las almas que esperan tu voz. Y escribe en los comentarios: quiero amanecer en Dios, porque cuando lo haces, no solo estás participando, estás dejando una huella de luz en el mundo espiritual. Suscríbete si deseas aprender a guiar y consolar a las almas del purgatorio. Cada palabra, cada oración, cada gesto de fe puede marcar la diferencia entre el sufrimiento y la paz eterna. Este no es un video más, es una llamada divina, un acto de caridad, un puente entre el cielo y la tierra. Y si estás aquí, no es casualidad. Nada de lo que ocurre en el mundo espiritual lo es. Si estas palabras han llegado hasta ti, es porque alguien, en algún lugar del más allá, ha pronunciado tu nombre con esperanza. Tal vez un familiar, un amigo, un alma que aún no ha encontrado la luz y que ahora confía en ti para ayudarla a ascender. Santa Teresa decía que Dios escoge a ciertas personas para ser puentes de redención, almas vivas que con fe y compasión pueden abrir caminos en la oscuridad. Y si estás escuchando esto, puede que seas una de ellas. A partir de este momento, comienza un viaje sagrado. Vas a conocer las 12 palabras que Santa Teresa reveló para guiar a un alma hacia la paz eterna. Cada palabra es una llave, cada palabra es una llama, cada palabra tiene un poder que trasciende la muerte. Pero recuerda, no basta con oírlas, debes sentirlas. Dilas con el alma, no con los labios, porque cuando el corazón pronuncia, el cielo escucha. La primera palabra es perdono. Santa Teresa enseñaba que el perdón no es solo un acto de misericordia, sino un poder que rompe los lazos invisibles que atan a las almas entre sí. Cuando un alma parte y quedan heridas sin sanar, rencores no dichos o dolores no comprendidos, ese peso puede convertirse en una cadena que la retiene en el purgatorio. Perdono es la llave que rompe esa cadena. No es una palabra que se pronuncie con orgullo, sino con humildad. Cuando tú dices te perdono a un alma fallecida, estás liberando el resentimiento que la detiene, pero también el que aún vive en ti. Es un doble milagro. El alma asciende y tú sanas. Santa Teresa relataba
que el perdón abre la primera puerta de luz, porque ningún corazón cargado de rencor puede entrar en la presencia de Dios. Ella misma lo escribió: el alma que no sabe perdonar no puede ser visitada por la paz. Por eso, esta palabra debía ser la primera. Sin perdón no hay paso, sin perdón no hay consuelo, sin perdón no hay cielo. Imagina por un instante que esa persona que partió está frente a ti, no como era al morir, sino como Dios la ve ahora, un alma desnuda de orgullo, sedienta de amor, deseando ser perdonada. Mírala con los ojos del corazón y di lentamente: te perdono. No necesitas entenderlo todo, no necesitas justificar lo que pasó, solo necesitas soltar, porque cuando tú perdonas, una corriente de luz atraviesa el velo que separa el mundo visible del invisible, y el alma siente ese perdón como una brisa que apaga su fuego interior. Hay testimonios místicos que lo confirman. Una monja carmelita escribió que, al pronunciar "te perdono" por su padre, sintió el aroma de incienso llenando la celda. Días después soñó con él, ya sereno, diciéndole: por fin puedo descansar. No fue un sueño cualquiera, fue una confirmación de que el perdón abre caminos donde antes solo había sombras. Pero cuidado, perdono no debe decirse con rabia contenida ni con deseo de superioridad. Debe decirse como Cristo lo dijo en la cruz, con amor, con compasión, con entrega total. Porque el perdón verdadero no se impone, se ofrece. Y hay un secreto que Santa Teresa reveló solo a sus hijas espirituales. Cada vez que un alma viva perdona a una alma muerta, un ángel anota ese acto en el libro de la misericordia, y esa línea brilla con una luz que nunca se apaga. Así comienza el viaje. El perdón es la puerta de entrada. Cuando dices perdono, el alma siente que algo cambia en su entorno, que una sombra se disipa, que una brisa suave anuncia la llegada de la paz. Y mientras esa alma da su primer paso hacia la luz, tú también das el tuyo hacia la libertad interior, porque quien perdona, asciende con ella. Ahora que has liberado la primera puerta, prepárate para la segunda palabra, aquella que sella ese acto de entrega y lo transforma en liberación. La segunda palabra es: te libero. Si perdono abre la puerta del alma, te libero la empuja suavemente hacia la luz. Santa Teresa decía que muchas almas permanecen detenidas, no por su falta de fe, sino por el apego de los vivos que aún no las dejan marchar. Lágrimas, culpas, promesas incumplidas, frases como "no puedo vivir sin ti" o "ojalá no te hubieras ido", crean lazos invisibles que atan al alma al mundo terrenal. Te libero no significa olvido, no significa que dejas de amar, significa que amas tanto, que decides no retener. Es un acto de entrega absoluta, un reconocimiento de que el amor verdadero no se aferra, sino que confía. Santa Teresa enseñaba que liberar a un alma es como soltar una paloma que lleva demasiado tiempo encerrada. Al principio duele abrir la mano, pero cuando la ves volar hacia el cielo, entiendes que la libertad también es amor. Cuando pronuncias "te libero", estás diciéndole al alma: ya no te retengo con mi dolor, ya no te amarro con mi necesidad. Vuela hacia Dios, que es quien te espera. El alma siente esas palabras como una ráfaga cálida que disuelve las últimas sombras del apego. En sus visiones, Santa Teresa veía cómo las almas, al recibir esta frase, se alejaban con una sonrisa leve, no de despedida, sino de gratitud. Una historia del convento de Ávila cuenta que una mujer rezó durante años por su hijo fallecido, pero siempre lo hacía con lágrimas de desesperación. Un día, guiada por su confesor, cambió sus palabras. Dejó de decir "vuelve" y empezó a decir "te libero". Esa noche soñó con su hijo sonriendo y alejándose en una luz tan intensa que la despertó con el corazón en paz. Desde entonces, nunca volvió a llorar con angustia, sino con ternura. Te libero es la segunda palabra porque sigue la lógica divina. Primero perdonas, luego sueltas. No se puede liberar lo que aún está cargado de resentimiento.
Por eso el orden es sagrado. Y cuando lo haces con fe, algo sucede también dentro de ti, porque al liberar al alma, te liberas tú de la culpa, del apego, del miedo. Y esa liberación conjunta es uno de los actos más poderosos que un ser humano puede realizar. Santa Teresa decía que cada vez que alguien pronuncia, te libero con el corazón, un ángel corta una cuerda invisible entre la tierra y el purgatorio. Y en ese momento, tanto el alma como quien ora sienten el peso del dolor volverse liviano, casi etéreo. Así, te libero no es un adiós, es un ve en paz, porque confío en que Dios te sostiene mejor de lo que yo podría hacerlo. Ahora, el alma ha sido perdonada y liberada. Ya no está atada a los hilos del pasado, ya comienza a avanzar hacia la luz, pero el camino aún no ha terminado. Hay una palabra que lo ilumina todo, que transforma la liberación en comunión, el desapego en amor eterno. La tercera palabra es te amo. Santa Teresa decía que entre el cielo y la tierra existe un idioma que nunca se confunde, que nunca envejece, que nunca deja de resonar: el amor. Y añadía con humildad mística: el amor es el único lenguaje que el cielo entiende. Después de perdonar y liberar, el alma ya está ligera, pero necesita calor. El perdón disuelve el peso del rencor. La liberación rompe las cadenas del apego, pero es el amor puro, desinteresado, eterno, el que enciende la luz que guía el alma hacia Dios. Cuando tú dices te amo a un alma fallecida, no estás hablando desde la nostalgia ni desde el vacío, estás pronunciando una verdad eterna, la que une a todos los que han amado de verdad. Ese te amo no se dice para retener, se dice para elevar. Es como una llama que se enciende en la oscuridad del purgatorio y le recuerda al alma que sigue siendo amada, no con amor humano, sino con amor divino. Santa Teresa tuvo una visión donde veía las almas en el purgatorio como luces pequeñas rodeadas de bruma. Alguien en la tierra decía te amo con fe, y esa bruma se volvía dorada. El alma, al escuchar esas palabras, se estremecía como si reconociera la voz del amor que nunca muere. Te amo es la palabra más simple y al mismo tiempo la más poderosa. No necesita adornos, no necesita razones, porque el amor, cuando es verdadero, basta por sí mismo. En una carta a sus hermanas carmelitas, Santa Teresa escribió: cuando el amor se pronuncia con pureza, las almas suben como el incienso que se eleva en la misa. Eso es exactamente lo que ocurre cuando dices te amo desde el corazón. El alma lo recibe como un rayo de sol que atraviesa su niebla interior. Pero hay algo más profundo. El te amo que liberas hacia esa alma no es solo tuyo. Si lo dices con fe, el Espíritu Santo lo toma y lo transforma en una expresión del amor de Dios mismo. Ya no eres tú quien ama, es Dios amando a través de ti. Y esa unión es lo que convierte una simple palabra en un acto celestial. Una historia recogida por las monjas del convento de Alba de Tormes cuenta que una hermana rezaba por su madre fallecida, repitiendo solo esas dos palabras te amo. Lo hacía cada noche, sin más oraciones, sin lágrimas, solo en silencio. Una madrugada, mientras rezaba, la celda se llenó de una fragancia de rosas y escuchó en su corazón una voz suave que decía: tu amor ha llegado, ya descanso en la luz. El amor es eso, no ruido, no alarde, no súplica desesperada, es entrega silenciosa, pura, continua. Por eso esta palabra debía ser la tercera, porque solo cuando se ha perdonado y liberado, el amor puede ser verdaderamente limpio. Antes el amor es necesidad, después el amor es gracia, y cada vez que dices te amo, no solo ayudas a esa alma, fortaleces el lazo invisible que une a los que aman en Cristo, un lazo que no muere, ni se rompe, ni se olvida. Santa Teresa escribió: el amor que nace de Dios no conoce separación, ni la muerte puede romperlo. Por eso, cuando pronuncias esta palabra, no hablas con el pasado, hablas con la eternidad. El alma siente tu amor como una luz viva
que le recuerda su destino, regresar al amor del que proviene. Y mientras sube, mientras se acerca, también tú eres envuelto por esa misma llama. Porque cuando amas con pureza, no solo das amor, también lo recibes multiplicado. Así, el te amo se convierte en una oración doble. Una parte asciende al cielo y otra parte desciende a tu corazón. Ambas se funden en el mismo fuego divino. Ahora el alma está rodeada de amor, bañada en ternura celestial. Ha sido perdonada, liberada y amada, pero su camino aún no ha terminado, porque hay una palabra que reaviva su esperanza, que le da la fuerza para continuar su ascenso. La cuarta palabra es gracias. Entre todas las palabras que Santa Teresa reveló en sus visiones, gracias es una de las más luminosas y puras. Una palabra sencilla pero tan poderosa que puede sanar heridas invisibles, tanto en la tierra como en el más allá. Santa Teresa decía que el agradecimiento tiene un poder espiritual que los humanos apenas comprenden. El alma agradecida, escribía, brilla más que el oro purificado, porque en ella se refleja la humildad del cielo. Y es que cuando tú pronuncias gracias por un alma que ha partido, no solo estás expresando cortesía, estás elevando una ofrenda, un acto espiritual que trasciende el tiempo y alcanza directamente al corazón de esa alma. Porque hay algo que el dolor del duelo suele olvidar. Las almas no necesitan tanto nuestras lágrimas como nuestra gratitud. Ellas no se alimentan de llanto, sino de amor agradecido. Gracias es el alimento del alma en su purificación. Cada vez que un vivo agradece a un muerto, se abre una corriente de luz entre ambos mundos. El alma siente ese agradecimiento como una caricia que alivia su pena y borra el peso de lo que en vida pudo quedar sin resolver. Santa Teresa lo vio en una de sus visiones más tiernas. Contó que, en oración, vio a un alma en el purgatorio rodeada de sombras. Era un alma que había amado mucho, pero que había partido sin escuchar jamás un gracias. Su purificación era lenta, pesada. Entonces, alguien en la tierra, una persona por la que había hecho un bien, se arrodilló y dijo solo 2 palabras: gracias, Señor, por ella. En ese instante, el alma se iluminó como si 1000 velas encendieran su entorno. El agradecimiento había liberado su dolor más profundo, el de sentirse olvidada. Gracias cura ese olvido. Es la memoria del amor puesta en palabras. Y cuando tú la pronuncias, también te curas tú. Porque el agradecimiento no solo libera al alma del purgatorio, también purifica tu propia memoria. Cambia la forma en que recuerdas. Lo que antes era herida se vuelve enseñanza. Lo que antes era pérdida se transforma en bendición. El gracias verdadero borra la amargura y deja solo la luz. Santa Teresa enseñaba que el alma agradecida no guarda rencor, que quien agradece transforma la pena en oración y el recuerdo en promesa. Por eso, cada gracias sincero tiene más valor ante Dios que 1000 quejas. Decir gracias a quien ya partió es decirle: tu vida tuvo sentido, tu paso por este mundo me dejó huella, tus errores no borran el bien que hiciste, tu amor sigue vivo en mí. Y esas frases, aunque las digas en silencio, aunque solo las pienses, llegan al alma como si las escuchara cara a cara, porque el amor, el perdón y la gratitud no conocen barreras. Dios las hace cruzar el velo del tiempo y del espacio. Un ejemplo conmovedor se cuenta en los archivos del Carmelo de Salamanca. Una mujer, atormentada por la muerte de su madre, acudió a confesión diciendo: no pude despedirme, solo discutimos antes de que muriera. El sacerdote, formado en la espiritualidad teresiana, le dijo: dígale gracias cada día, no por lo que fue perfecto, sino por lo que aprendió de ella. La mujer lo hizo. Durante semanas, solo decía: gracias, mamá. Una noche, soñó con su madre, que la abrazaba en silencio. Cuando despertó, sintió que el rencor que la había consumido durante años había desaparecido. Ese es el poder de gracias.
No necesita explicaciones, no necesita rituales complicados, solo requiere sinceridad. Pero Santa Teresa también advertía algo: el agradecimiento no debe ser dicho por costumbre, ni como fórmula vacía, debe ser pronunciado con plena conciencia, porque si se dice sin corazón, se convierte en ruido, y el ruido no sube al cielo. Para que tenga poder, gracias deben nacer del alma, desde la verdad, aunque duela, aunque no entiendas, aunque aún tengas preguntas sin respuesta, porque el agradecimiento más puro no nace de la abundancia, sino del despojo. Cuando puedes decir gracias en medio del dolor, el cielo te escucha más de cerca. Santa Teresa lo expresaba así: cuando el alma agradece en la prueba, el Señor le abre una puerta que no volverá a cerrarse. Y así ocurre también con las almas del purgatorio. Cuando alguien en la tierra agradece por ellas, esa puerta de luz se abre un poco más, porque el agradecimiento, en su esencia más profunda, es una forma de amor sin exigencias. Es la expresión más alta de la confianza en Dios. Gracias aunque no entienda, gracias aunque duela, gracias porque sé que tu plan es perfecto. Y ese tipo de gratitud no solo consuela a las almas, sino que santifica a quien la pronuncia. Por eso, gracias es la cuarta palabra, justo después del amor, porque el amor, para ser completo, debe volverse agradecimiento. El amor sin gratitud se agota. El amor que agradece se vuelve eterno. Cuando el alma escucha tu gracias, comprende que su vida no fue en vano, que dejó huellas, que su existencia tuvo propósito. Y al entender eso, su purificación se acelera, porque el mayor sufrimiento de muchas almas no es el castigo, sino la sensación de haber sido inútiles o olvidadas. Tu gratitud rompe esa ilusión y las llena de paz. Santa Teresa escribió que en el cielo las almas agradecidas brillan con una luz especial, y que cada vez que alguien en la tierra dice gracias por un alma, esa luz se enciende un poco antes. Así que di gracias con fe, di gracias con ternura, di gracias por todo lo que fue, por lo que no fue, por lo que aprendiste, por lo que dolió, porque cada agradecimiento sincero asciende como incienso al cielo y desciende como paz a tu corazón. Gracias es la reconciliación hecha palabra, la aceptación convertida en oración, la humildad que sana y eleva. Y cuando ya has agradecido, cuando el alma siente tu reconocimiento y tu paz, entonces está lista para recibir algo aún más grande, la bendición. Pocas frases tienen un peso tan sagrado, tan profundo y tan definitivo como esta. Santa Teresa decía que hay palabras que los ángeles escuchan con reverencia, y te entrego a Dios es una de ellas, porque no es solo una frase, es una consagración, un acto de amor absoluto que transforma tanto al alma que parte como a quien la pronuncia. Hasta aquí, el camino ha sido delicado. Has perdonado, has liberado, has amado, has agradecido. Cada paso ha ido limpiando, abriendo y preparando el corazón. Pero ahora llega el momento más alto, el más luminoso y a la vez el más difícil: entregar. Santa Teresa escribió: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Estas palabras, que hoy recitamos casi sin pensar, son en realidad un eco de esa misma entrega, porque cuando dices te entrego a Dios, estás reconociendo que solo Dios basta, incluso por encima del amor humano, incluso por encima de la pérdida. Entregar a alguien a Dios no significa olvidarlo, significa confiarle su destino al único que puede salvarlo del todo. Significa reconocer que tu amor no puede hacer más y que ahora el amor divino debe continuar la obra. Imagina esa escena en el alma. Has estado sosteniendo una lámpara encendida con tus manos. Durante el duelo, esa llama te acompañó. La cuidaste, la alimentaste con oraciones, con lágrimas, con amor. Pero llega el momento en que tus manos ya tiemblan
y la llama pide subir más alto. Entonces, con un suspiro profundo, la alzas y dices: te entrego a Dios, y la lámpara se eleva, iluminando el aire antes de perderse en el resplandor eterno. Santa Teresa decía que, cuando alguien pronuncia esas palabras con fe sincera, el alma las siente como un viento que la impulsa hacia la luz. Es como si de repente las fuerzas que la retenían, el dolor, la nostalgia, los lazos terrenales, se disolvieran y el alma pudiera avanzar sin miedo. En una de sus visiones místicas, relatada en el libro de la vida, Teresa contó que vio un alma ascender en el momento en que su hija espiritual exclamaba en oración: Señor, te la entrego, ya no es mía, es tuya. La santa describe cómo una claridad la envolvió, y el alma, que antes parecía sumergida en sombras, se elevó como atraída por una fuerza invisible. Decía como si el alma hubiese estado esperando solo esa palabra para descansar, y así ocurre siempre, porque la entrega sincera libera de ambos lados al alma que parte, porque ya no siente la resistencia de los vivos, y al corazón que queda, porque por fin entiende que el amor no se pierde, solo cambia de forma. Santa Teresa enseñaba que la entrega es la forma más alta del amor. Decía: amar es desear para el otro la unión con Dios, aunque ello me deje sola, y en eso radica el misterio de te entrego a Dios. Amar tanto que aceptas quedarte sin lo amado, sabiendo que en Dios lo conservarás para siempre. Cuando pronuncias esas palabras, estás haciendo algo más grande que una oración. Estás participando en el acto mismo de la redención. Estás diciendo en silencio: Señor, lo que me diste, te lo devuelvo. No lo reclamo, no lo retengo, no lo cambio por nada, te lo confío. Porque tú sabes amar mejor que yo. El alma, desde el purgatorio, percibe ese acto como un fuego suave que la empuja hacia arriba. Santa Teresa lo describía así: las almas que son entregadas a Dios por quienes las amaron, suben con más ligereza, como si un ángel las llevase de la mano. Y tú, al decirlo, también te elevas, porque el alma que aprende a entregar no pierde, se purifica. La entrega cura el apego, sana la herida y convierte el amor humano en amor divino. Un ejemplo conmovedor se conserva en los escritos del convento de Ávila. Una mujer oraba cada día por su esposo fallecido, rezaba con devoción, pero en el fondo no podía soltarlo. Un día, mientras estaba en adoración, sintió en su interior las palabras: entrégamelo, y yo te lo devolveré purificado. Llorando, pronunció: Señor, te entrego a mi esposo, ya no es mío, es tuyo. En ese instante, una paz profunda la envolvió. Esa noche soñó con él, vestido de blanco, que le decía: ya subo, ya descanso. Esa es la fuerza de la entrega. Es el amor que confía, el amor que no retiene, sino que ofrece. Pero también hay una enseñanza oculta en estas palabras. Santa Teresa advertía que no se puede decir te entrego a Dios de cualquier manera. Debe hacerse con una fe viva, con el corazón abierto, sin condiciones. Porque si la entrega se hace con miedo, no libera. Si se hace con egoísmo, no asciende. Solo cuando el alma acepta el plan de Dios con humildad total, la entrega se vuelve verdadera. Por eso ella insistía: no basta con pronunciarlo, hay que crearlo dentro del alma. Y para ello, aconsejaba un acto concreto: ofrecer una misa, una comunión o un día de trabajo en silencio, diciendo interiormente: por ti, Señor, entrego a esta alma a tu misericordia. Ese gesto, decía Teresa, tiene un valor incalculable, porque la Eucaristía es el lugar donde todo se consuma y todo se entrega. Cuando dices te entrego a Dios, el cielo te escucha con atención, los ángeles se acercan, los santos interceden, y el alma siente que el velo se vuelve más delgado. Es el paso de lo humano a lo divino, de la memoria al descanso, del amor a la eternidad. Y si lo haces con fe, algo sucede también en ti.
comienzas a comprender el misterio del desprendimiento. Ese momento en que al soltar lo amado, descubres que no desaparece, sino que regresa transformado en paz. Así, te entrego a Dios. No es una renuncia, es una comunión, no es el final del vínculo, sino su perfección, porque en el fondo, solo cuando entregas, posees verdaderamente, solo cuando confías, amas de verdad. Por eso Santa Teresa enseñaba que esta palabra debía pronunciarse de rodillas, con el corazón rendido, no como quien se despide, sino como quien consagra. Y cuando el alma escucha esa entrega, comprende que su tiempo de sombra ha terminado. Ya no necesita mirar atrás. Ya no teme, puede subir, puede descansar, puede encontrar al amor del que proviene. Y tú, que pronunciaste esas palabras, no quedas vacío, porque la entrega, lejos de quitarte, te llena de una paz que no es de este mundo. Esa es la promesa que Santa Teresa dejaba a quienes se atreven a decir con fe: te entrego a Dios. Y ahora que el alma ha sido entregada, elevada y confiada a la misericordia divina, llega el momento de sellar el vínculo que la une contigo, el instante donde el alma se ilumina al escuchar la palabra que todo lo une, que transforma la separación en promesa eterna. La sexta palabra es acepto. De todas las palabras que Santa Teresa reveló en sus visiones, esta es una de las más difíciles de pronunciar con el corazón, y sin embargo es una de las más poderosas, porque mientras perdono, libera el pasado, te entrego a Dios, suelta el apego, acepto, transforma el dolor en gracia. Santa Teresa decía que la aceptación es la cima de la fe, no es resignación, ni debilidad, ni rendición ante la tristeza. Es un acto de amor consciente, un sí silencioso al misterio de Dios. Ella escribía: aceptar no es ceder, es abrazar lo que no se entiende, confiando en que todo tiene sentido en las manos del Creador. Y esa enseñanza, que parece tan simple, es una de las más profundas del camino espiritual, porque cuando un alma en la tierra pronuncia acepto con verdad, algo se rompe en el mundo invisible: la resistencia. El hilo del sufrimiento que une el corazón humano con la pérdida se afloja, y el alma que espera en el purgatorio siente esa paz como una corriente de luz. Acepto no borra el dolor, pero lo transfigura, le da un propósito, convierte el llanto en oración, la ausencia en semilla, la herida en puerta. Santa Teresa lo explicaba así: Dios no pide que entendamos, sino que confiemos. La aceptación es la forma más alta de confianza, y cuando uno acepta, el alma se aquieta, ya no lucha contra lo inevitable, ya no exige respuestas, solo se entrega al flujo del amor divino que todo ordena, incluso lo que el corazón humano no puede comprender. Imagina una persona que acaba de perder a alguien amado. Su mente grita, su alma se resiste, todo en su interior dice no, pero un día, tal vez en medio del silencio o de una oración sencilla, siente que ya no puede más. Entonces, sin fuerza pero con sinceridad, susurra: Señor, acepto. Y en ese instante, algo se abre. No desaparece la tristeza, pero deja de ser un peso que aplasta. Se vuelve un fuego suave, una presencia transformada. Esa persona aún llora, pero ya no desde la desesperación, sino desde el amor. Y el alma por la que ora siente esa paz. Santa Teresa tuvo una experiencia así. En una de sus noches de oración en Ávila, escribió que sintió una gran oscuridad interior al pensar en las almas que sufrían en el purgatorio. Su compasión era tan fuerte que su corazón se oprimía. Entonces, en medio de su angustia, escuchó una voz interior que decía: acepta, Teresa, que incluso el dolor es camino de amor. Y ella respondió simplemente: Señor, acepto. A partir de ese momento, su alma se llenó de serenidad. Comprendió que aceptar la voluntad divina no significa entenderla, sino amarla incluso cuando duele. Por eso, acepto es una palabra que ilumina el alma que la dice y la que la escucha. Para quien la pronuncia, es una renuncia al control, al ego,
a la necesidad de respuestas. Y para el alma en el purgatorio, es una señal de que ya puede avanzar, porque su historia, su destino y su purificación han sido abrazados, no resistidos. Santa Teresa enseñaba que el rechazo a la muerte, al dolor, a lo que fue, ata tanto a los vivos como a los muertos, y que solo la aceptación rompe esa cadena invisible. Las almas no suben mientras haya quien las retenga con su llanto rebelde, escribió. Por eso, cuando tú dices acepto, estás soltando ese lazo. Le estás diciendo al alma, te dejo ir en paz, confío en que Dios sabe lo que hace. Y en ese momento, ambas almas, la tuya y la de tu ser querido, se elevan un poco más. Hay un relato muy hermoso de una mujer que había perdido a su hija pequeña. Durante años, no podía ni entrar en la iglesia sin sentir rabia. Un día, en una charla sobre Santa Teresa, escuchó estas palabras: aceptar es decirle a Dios confío, aunque no entienda. Esa noche, sola en su habitación con lágrimas en los ojos, repitió: acepto, Señor, no porque no duela, sino porque creo que tú sabes más que yo. A partir de ese día, su vida cambió. No dejó de amar ni de extrañar, pero empezó a sentir una paz profunda, y en sueños vio a su hija sonreírle, luminosa, como si le dijera: ya puedo subir. Eso es lo que hace la aceptación, abre caminos. Santa Teresa decía que el alma que acepta colabora con la misericordia divina, que cuando una persona en la tierra dice excepto, un ángel toma esas palabras y las deposita como flores en el altar del cielo, y cada flor es una señal de que el amor ha vencido al miedo. Aceptar no significa olvidar ni dejar de sentir, significa dejar de luchar contra lo que ya es confiar en que incluso el dolor tiene un propósito, aunque no lo veamos aún. Santa Teresa lo resumía así: la cruz aceptada es ligera, la cruz resistida, insoportable. Y qué cierto es, el sufrimiento, cuando se resiste, se convierte en amargura, pero cuando se acepta, se convierte en gracia, porque Dios nunca envía una cruz sin también ofrecer la fuerza para cargarla. Y el alma en el purgatorio lo siente. Cuando alguien en la tierra dice con sinceridad, acepto, su purificación se llena de luz. Es como si el fuego que la purifica se volviera más suave, más brillante, más misericordioso. Ya no arde por culpa, sino por amor. Por eso Santa Teresa insistía en que la aceptación no era pasividad, sino colaboración con el plan divino. Quien acepta, participa en la redención, porque aceptar es decirle a Dios: hágase tu voluntad, aunque mi corazón aún sangre. Esa es la oración de los santos, la que transforma el dolor en oración viva. Y no hay nada que ayude más a un alma en el purgatorio que un corazón que acepta con fe. Cada vez que digas acepto, dilo como una semilla, porque esa palabra, aunque pequeña, germina en silencio. Primero da fruto en tu interior, paz, serenidad, claridad, y luego en el cielo, luz, descanso, ascenso. Es curioso, muchos piensan que aceptar es rendirse, pero Santa Teresa veía justo lo contrario. Para ella, aceptar era el acto más valiente del alma humana, porque exige fe en medio de la oscuridad. Solo quien confía profundamente puede decir acepto sin entender, sin ver, sin controlar. Solo quien ama de verdad puede entregar su voluntad al misterio. Y ese es el punto culminante de esta palabra. Cuando aceptas, dejas de pelear con el pasado y comienzas a caminar con Dios. El alma que ama siente eso, sabe que su historia no fue inútil, que su partida no fue en vano. Sabe que su vida, su muerte y tu amor ahora están dentro del mismo plan divino. Por eso Santa Teresa decía que cada acepto en la tierra es una llama en el purgatorio, una llama que no quema, sino que guía, una llama que dice, todo tiene sentido, incluso lo que duele. Y cuando esa llama arde, el alma encuentra el valor de mirar hacia la luz sin miedo, porque al final
Ateftar no es otra cosa que decirle a Dios, confío, y cuando confías, ya has empezado a sanar. Por eso, esta palabra ocupa el sexto lugar, porque llega cuando el alma, la tuya y la del que amas, está lista para dejar de resistirse y empezar a ascender. Ya no hay lucha, ya no hay reclamo, ya no hay vacío, solo queda un silencio lleno de fe, y es en ese silencio donde comienza la verdadera comunión entre la tierra y el cielo. La séptima palabra es rezo por ti. No es una frase de consuelo vacío, es una decisión, es un acto, es una cuerda tendida desde la tierra hasta el umbral de la eternidad. Santa Teresa enseñaba que la caridad más perfecta es la que se ejerce cuando nadie puede devolvernos el favor. Rezar por quienes ya no pueden ganarse méritos. Por eso esta palabra, pronunciada con verdad, se vuelve operante, mueve el cielo, alivia el purgatorio y ordena el corazón de quien la dice. Rezo por ti significa que asumo tu causa como mía, que no te suelto en la indiferencia del tiempo, que la comunión de los santos no es una idea bonita, sino un puente real por el que suben las súplicas y desciende la misericordia. Cada vez que lo dices y lo cumples, un hilo de luz atraviesa el purgatorio. Un alivio real toca el alma por la que intercedes, no porque haya fórmulas mágicas, sino porque Dios así lo ha dispuesto. Nos quiso colaboradores de su misericordia. ¿Por qué llega aquí en séptimo lugar? Porque las 6 palabras anteriores han sanado las raíces. El perdón ha roto ataduras, la liberación ha cortado apegos, el amor y la gratitud han purificado la memoria, la entrega y la aceptación han aquietado la rebelión del corazón. Solo entonces la oración deja de ser grito desesperado y se vuelve ofrenda fecunda. Rezar antes de perdonar o sin aceptar puede convertir la súplica en ruido. Rezar después de este camino la convierte en cauce de gracia. ¿Qué significa rezar por un alma? Significa presentar su nombre en el altar del mundo, en la misa, en el rosario, en una jaculatoria, en el ofrecimiento del trabajo y del cansancio, en ese dolor secreto que nadie ve. Significa decir, Señor, toma lo que hoy vivo y úsalo para su bien. Y el cielo escucha. La Iglesia siempre ha creído que los sufragios por los difuntos, misas, oraciones, limosnas, ayunos, ofrecidos, alivian y aceleran su purificación. Santa Teresa lo describía con imágenes simples. Una lámpara que se llena de aceite, un cristal que termina de limpiarse, una puerta que se abre con suavidad. Imagina la escena que tantas veces se repite. Alguien vuelve a casa tarde, agotado, antes de dormir, sin fuerza para discursos, susurra Señor por su alma. Ese susurro, si es sincero, vale más que 100 palabras dichas sin presencia. O imagina a una madre que mientras dobla la ropa o prepara la mesa, reza un Ave María por su hijo difunto. Esa oración, escondida entre tareas humildes, sube como incienso. El purgatorio no es eterno, la oración no es inútil. Donde la razón no llega, la caridad persevera. ¿Cómo decirlo? Para que no se vacíe. Nombra a la persona, la caridad es concreta. Señor Jesús, te presento a Norte, recibe mi oración por su descanso. Une tu súplica a Cristo. Te ofrezco, Padre, la pasión de tu Hijo por su alma. Toda oración adquiere peso cuando se apoya en la cruz. Apóyate en María. Madre, ruega por él ahora y en su entrada a la luz. El rosario es una escalera. Cada Ave María es un peldaño. Sé fiel a un pequeño hábito diario, 2 minutos, siempre. La fidelidad abre cauces más que los impulsos. Si puedes, manda celebrar misas. No hay sufragio más eficaz que la Eucaristía aplicada por un difunto. ¿Qué evitar? La prisa mecánica. Repetir sin atención no da fruto. Mejor una oración breve y verdadera que muchas distraídas. Las promesas que no cumples. Si dices rezo por ti, cúmplelo, aunque sea con una jaculatoria. La verdad del corazón sostiene el puente. La superstición
No son conjuros ni combinaciones mágicas de palabras. Es caridad ofrecida a Dios. Rezar y retener. Si rezas, suelta también el rencor y la queja. La oración atada por la amargura pierde fuerza. Un testimonio que lo ilustra. Un hombre perdió a su padre, con quien había tenido una relación difícil. No sabía por dónde empezar. Un sacerdote le propuso algo pequeño y firme, una misa al mes por su alma, y cada noche, un Padre Nuestro por mi padre. La primera semana fue torpe, la segunda, más consciente. Al mes había cambiado su modo de recordar, empezó a agradecer, dejó de reprochar. A los 3 meses, soñó con su padre mirándolo sin dureza. No era una visión extraordinaria, fue el fruto ordinario de la gracia. Cuando rezamos, Dios sana memorias y aligera purificaciones. El hombre siguió. 2 años después, en el aniversario, no hubo tormenta, sino una paz honda que solo conoce quien ha perseverado en el bien escondido. Rezo por ti, también te transforma a ti. Ordena el duelo, canaliza el amor y su dolor en una dirección que construye. Te libra de la culpa estéril. Ya no te quedas en debí haber dicho, debí haber hecho, porque ahora haces lo mejor que se puede hacer. Te protege de la tristeza sin esperanza. Cada oración es una afirmación de que la muerte no tiene la última palabra. Y en el misterio de la comunión, quienes fueron ayudados por tus oraciones intercederán por ti en la hora en que más lo necesites. Nadie es más agradecido que un alma liberada. Formas concretas de vivir esta palabra. Oración breve al despertar. Señor, por ne.com concédele luz, paz y descanso. A las 3 de la tarde, si puedes, une tu rezo por ti a la memoria de la pasión. La hora de la misericordia fecunda los sufragios. Antes de comulgar, dis, sus que tu cuerpo y tu sangre alcancen a norte, con misericordia. Una obra de caridad en su nombre, esta visita, este gesto, esta limosna, por su alma, el rosario semanal por él o ella. Un misterio ofrecido con atención vale más que una carrera de palabras. Una misa gregoriana si es posible, o varias misas esparcidas en el año. La gracia vuelve una y otra vez como lluvia fina que empapa. Y recuerda, no se mide por cantidad, sino por amor. Santa Teresa insistía en la intención. Un corazón presente hace de la oración una flecha encendida. Cuando tu atención flaquee, vuelve al nombre de esa persona y al nombre, sobre todo nombre. Repite despacio. Permanece 1 minuto más. Esa perseverancia discreta tejerá el hilo de luz que hoy prometes. ¿Por qué el alma siente alivio cuando dices rezo por ti? Porque tu oración es compañía real. En el purgatorio, nadie está condenado a la soledad, pero el alma no puede ya ganarse méritos. Vive de la misericordia que Dios le concede y de la caridad de quienes la aman. Tu súplica hace de puente. Es como una ventana que se abre de par en par para que entre aire nuevo. Dolores que parecían densos se vuelven soportables. Tiempos que parecían interminables se acortan, no por magia, sino porque la gracia obra cuando el amor intercede. Si un día sientes sequedad, no abandones. La fidelidad sin consuelo es la oración más preciosa. En esos días, di solo esto, Señor. Tú sabes, por su alma, Dios sabe traducir ese mínimo en océano. Si te distraes, vuelve. Si te falta tiempo, respira su nombre y entrégalo a Dios. Si te cansas, pide a María que recé contigo. El cielo entero sostiene al que sostiene a un alma. Rezo por ti también es una promesa pública que educa a los tuyos. Los hijos que ven a un padre rezar por los difuntos aprenden el amor que no se acaba. Las familias que incluyen un responso en la mesa del aniversario protegen su casa de la dureza y del olvido. Las comunidades que recuerdan a sus muertos en misa se vuelven verdaderamente familia. Nadie queda atrás, nadie se pierde en el anonimato del tiempo. Y cuando llegue el día del reencuentro, comprenderás cuánto bien hicieron estas 3 palabras. Verás la trama, cada Ave María, cada misa ofrecida, cada susurro nocturno se habrá convertido en flores sobre el camino por el que caminó el alma que amaste. Entenderás por qué Santa Teresa insistía tanto
Orar por los difuntos es una obra de misericordia que los sostiene a ellos y te santifica a ti. Di hoy, con conciencia y verdad, rezo por ti, y cúmplelo. 1 minuto al día, una misa al mes, un rosario cuando puedas. Mantén el hilo de luz tenso y vivo. Del otro lado, alguien lo siente como una mano que no suelta. Cuando estés listo, avanzaremos un paso más. La octava palabra sellará esta promesa con una gracia que eleva. Pero antes, deja que esta séptima eche raíces en tu rutina. Esta rezo por ti, un hábito. En esa fidelidad silenciosa, el cielo y la tierra se encuentran. La octava palabra es: descansa en la luz. Hay palabras que son como puertas. Se pronuncian despacio y sin saber cómo, el aire cambia. Descansa en la luz es una de ellas. Santa Teresa la llamaba la palabra de la promesa cumplida. No es una despedida, ni una súplica, es una bendición. Un gesto de amor tan puro, tan suave, que se parece al respiro que da el alma cuando por fin deja de luchar, porque el descanso, enseñaba la santa, no es solo la ausencia de dolor, es el regreso al origen. El alma, después de la purificación, anhela la luz no como quien busca consuelo, sino como quien vuelve a su casa. Y cuando desde la tierra alguien dice con fe: descansa en la luz, esa frase se convierte en un faro que guía, en una melodía que el alma reconoce. Santa Teresa decía que la luz de Dios no ciega, sino que abraza, que es tibia, dorada, viva, una luz que no quema, sino que envuelve, y que las almas del purgatorio la perciben como el sol de la mañana, que disipa la niebla. Por eso, cuando pronuncias esas palabras, no estás solo deseando paz, estás invitando a la luz misma a recibir a esa alma. Piénsalo. Desde el momento en que un alma parte, atraviesa un umbral de sombras y recuerdos, se despoja de lo que le pesa, de lo que le duele, de lo que aún la ata, y cada vez que alguien en la tierra ora, agradece, perdona, ama, esa oscuridad se vuelve más liviana. Pero solo cuando alguien, desde el corazón, dice: descansa en la luz, esa alma comprende que su viaje ha llegado a buen puerto, porque en esa frase hay ternura, hay permiso, hay confianza. No le estás diciendo adiós, sino ya puedes ir, porque estás rodeado de claridad. Es la frase que una madre susurra cuando ve dormir a su hijo después de la fiebre. El alma escucha y se deja caer suavemente en los brazos de Dios. Santa Teresa lo expresaba con una imagen bellísima. El alma que descansa en la luz es como una gota de agua que cae en el mar. Ya no hay separación, ni límites, ni miedo. Y añadía: quien desea luz para otro, recibe también una chispa en su propia oscuridad. Así que no temas pronunciarla. Aunque te duela, aunque aún sientas el vacío, di: descansa en la luz, porque esa frase no solo libera al que partió, también sana al que se queda. Hay una historia que las monjas de Ávila repetían sobre este poder. Una hermana enfermó gravemente. Durante semanas, la comunidad rezó por su sanación, pero Teresa, con su sabiduría silenciosa, les dijo: hermanas, no pidáis más por su curación, pedid que descanse en la luz. Y al día siguiente, mientras recitaban el himno de completas, la enferma suspiró y sonrió. El rostro, dicen, se le volvió luminoso, como si el sol la acariciara por dentro. Una de las monjas escuchó claramente: ya estoy en la luz. Desde entonces, esa expresión se convirtió en costumbre en el convento. Cada vez que una hermana partía, las otras se inclinaban ante el cuerpo y susurraban: descansa en la luz. Y en ese gesto había algo más que consuelo. Había fe, había reconocimiento de que el alma había cruzado el umbral victorioso. Descansa en la luz también tiene un poder misterioso sobre quien lo dice, porque al pronunciarlo, aceptas la eternidad como real, cercana, viva. Dejas de mirar la muerte como un abismo y empiezas a verla como un amanecer. Y eso cambia todo. El corazón se serena, el miedo se disuelve y una paz callada ocupa el lugar del desgarro.
Santa Teresa insistía en que la luz no es solo el destino de las almas, sino también el alimento de las nuestras, que cuando decimos descansa en la luz, estamos también recordándonos que vivir en la luz es posible ahora, aquí, en medio del dolor, porque la luz de Dios no se reserva solo para el cielo, se cuela en los corazones que oran con fe. Hoy la ciencia llama energía a lo que la santa llamaba luz divina, pero el misterio es el mismo. Algo invisible nos rodea y sostiene. Y cuando oramos desde el amor, esa energía se vuelve tangible. La atmósfera cambia, el alma se aquieta, la esperanza renace. Eso es lo que sucede cuando dices, descansa en la luz, pronuncias una verdad tan grande que el universo entero responde. Y es que esa frase contiene 3 actos espirituales en uno solo. Una despedida con fe, reconoces que el alma ya no pertenece a la tierra. Una oración de amor, deseas que encuentre el descanso eterno. Una proclamación de esperanza, confías en que la luz es más fuerte que la oscuridad. En la espiritualidad teresiana, esa luz tiene rostro, el de Cristo resucitado. Él es la luz que no se apaga, la que atraviesa los muros del dolor y transforma la muerte en vida. Por eso, cuando dices descansa en la luz, estás diciendo, en el fondo, descansa en Cristo. Y el alma lo entiende, porque toda alma, incluso en el purgatorio, recuerda la voz del buen pastor. Imagina que te acercas a la tumba de alguien que amaste. El aire es fresco, el silencio pesa. Cierras los ojos, colocas la mano sobre la piedra y dices, descansa en la luz. No hay llanto, no hay súplica, solo calma. Y por un instante, sientes que el aire se suaviza, que algo invisible te toca el pecho, como si una brisa cálida saliera de la tierra. Es el eco del alma respondiendo, ya descanso, estoy en la luz. Santa Teresa decía que bendecir con ternura tiene más poder que clamar con miedo. Y esa es la esencia de esta palabra. No se dice con pena, sino con amor, porque el amor no necesita lágrimas para ser verdadero. Le basta una voz serena y un corazón dispuesto. Por eso ella recomendaba decirlo lentamente, en oración, después de haber rezado o perdonado. Descansa, en la luz, y dejar un silencio después, como si esas sílabas quedaran suspendidas en el aire, viajando hacia el alma. Ese silencio es sagrado, en él actúa Dios. Descansa en la luz también puede convertirse en un hábito, no solo para los difuntos, sino para ti mismo. Cada noche, antes de dormir, puedes decir, Señor, hoy también quiero descansar en tu luz. Y esa costumbre te prepara para el día en que esas mismas palabras se digan por ti, porque quien aprende a descansar en Dios en la vida, no teme hacerlo en la eternidad. Esta octava palabra llega en este punto del camino porque cierra un ciclo. Has perdonado, liberado, amado, agradecido, entregado, aceptado y orado. Ahora solo queda bendecir. Y bendecir es reconocer que todo está en su lugar, que la historia no termina con la muerte, sino que apenas comienza a brillar en otro plano. Cuando dices, descansa en la luz, lo humano calla y lo divino habla. Es el momento en que ya no necesitas entender, solo confiar. El alma siente ese eco, ansiente ese eco, y tú también, porque en lo profundo sabes que no hay distancia suficiente para apagar el amor que une a 2 almas en Dios. Santa Teresa escribía, en la luz no hay ausencias, solo presencia en forma nueva. Y eso es lo que esta palabra significa. No te he perdido, te he devuelto al lugar donde todo se vuelve claro. No te he despedido, te he acompañado hasta el umbral. No lloro porque te hayas ido, sino porque ya descansas en la luz que también me espera a mí. Así, cada vez que pronuncias descansa en la luz, hazlo con ternura, sin miedo, con la certeza de que el cielo escucha. Y recuerda, la luz a la que envías a esa alma no es solo para ella, también te alcanza a ti, te limpia, te calma, te envuelve, porque en la lógica del cielo, ninguna bendición se pierde. Cada palabra que ofreces con amor vuelve multiplicada.
como un reflejo de la misma luz que has invocado. Por eso, si hoy sientes dolor, repítelo con fe. Descansa en la luz, y mientras lo dices, imagina al alma ascendiendo suavemente, atravesando la sombra, hasta encontrarse con esa claridad infinita que ya no conoce noche. Y cuando esa imagen te deje en silencio, sabrás que has comprendido que no hay oscuridad que dure, ni amor que se pierda, solo tránsito, solo espera, solo luz. La próxima palabra será la última, la más alta, la que no se dice con la boca, sino con el alma. Pero antes de pronunciarla, deja que ésta te inunde. Permite que tu corazón, al igual que el alma por la que oras, también descanse, por fin, en la luz. La novena palabra es: te pido perdón. Entre todas las palabras que pueden pronunciarse por un alma que amamos, esta es, sin duda, una de las más difíciles y una de las más poderosas, porque te pido perdón no solo repara lo roto, sana lo que parecía irrecuperable. Santa Teresa decía que Dios no se detiene en las culpas de quien se humilla, sino que corre hacia Él como la luz que entra en una ventana abierta. Y eso mismo ocurre cuando pides perdón. Abres la ventana del alma y dejas que la luz entre. Hasta este punto del camino, has perdonado, has liberado, has amado, has agradecido, has entregado, has aceptado y has rezado. Has acompañado al alma paso a paso, elevándola en oración y ternura. Pero ahora, el Espíritu Santo te invita a mirar hacia adentro, porque hay algo que todavía puede quedar sin resolver: la culpa silenciosa, esa sombra que se oculta tras el amor. Te pido perdón es una confesión y un acto de amor. No es humillación ni castigo, es el reconocimiento humilde de que a veces fallamos, a veces callamos, a veces no amamos lo suficiente, y sin embargo el amor de Dios sigue allí, esperándonos. Santa Teresa veía en el perdón pedido con humildad una llave invisible que abre tanto el corazón del que lo da como del que lo recibe. Ella escribió: el alma que pide perdón desarma el infierno, porque el orgullo es la raíz de toda distancia, y el perdón es la raíz de toda unión. Cuando dices te pido perdón, estás reparando un puente que tal vez se rompió hace años. Estás sanando una herida que pudo quedar abierta en la otra alma y también en la tuya. A veces ni siquiera somos conscientes de cuánto daño hicimos con palabras duras, con silencios fríos, con indiferencias pequeñas. Pero el alma lo recuerda, y cuando escucha tu petición, siente alivio, como si una espina vieja se disolviera lentamente. Santa Teresa relató en una de sus cartas que había orado por una mujer que no lograba hallar paz tras la muerte de su esposo. Había hecho misas, limosnas, oraciones. Nada la consolaba. Una noche, en oración, sintió dentro de sí una voz: no me pediste perdón. Comprendió que aunque su esposo ya no estaba, había cosas no dichas, juicios no cerrados, durezas no reconocidas. Lloró toda la noche. Al día siguiente fue a misa y en silencio dijo: Señor, dile que lo siento, te pido perdón por lo que callé y por lo que no supe amar. Desde entonces, escribió Teresa, a aquella mujer la rodeó una paz que parecía no de este mundo, porque el perdón, cuando se pide de corazón, cura incluso lo que la muerte no pudo borrar. Esta palabra no se dirige solo al alma que partió, también es una ofrenda a Dios. Decir te pido perdón es reconocer que el amor humano, por más sincero que sea, es imperfecto y que solo el amor divino puede completarlo. Es decir, Señor, perdóname si no amé como debía, si no supe comprender, si me aferré más al orgullo que a la ternura. Y Dios, que no desprecia un corazón contrito, transforma esa culpa en gracia, la convierte en un canal de misericordia que alcanza también al alma por la que ruegas. Cuando pides perdón por alguien, no solo te liberas tú, esa alma también se libera, porque a veces su purificación está detenida por el peso de una herida no resuelta, una palabra dura, un juicio injusto, una relación quebrada.
El alma necesita escuchar ese perdón, aunque sea desde la eternidad. Y cuando lo escucha, cuando lo siente, se llena de paz. Santa Teresa describía este momento con palabras sencillas. Hay almas que esperan una sola lágrima sincera para poder subir, y esa lágrima, muchas veces, nace cuando alguien se atreve a decir, te pido perdón. Por eso esta palabra no debe pronunciarse deprisa, ni por costumbre. Debe nacer del silencio, del examen del corazón, de la verdad. A veces puede doler, porque mirar hacia atrás y reconocer los errores exige humildad, pero en esa humildad se encuentra la verdadera libertad, porque quien pide perdón deja de cargar con la culpa y se abre a la misericordia. Santa Teresa recomendaba acompañar esta palabra con un gesto. Si el alma fue de alguien cercano, aconsejaba ofrecer una obra concreta de reparación, una misa, un día de ayuno, una acción buena en su nombre, no como pago, sino como símbolo de conversión. Y la oración sin obras es humo, el perdón con obras es fuego, escribió. Imagina que dices, te pido perdón, y en ese momento enciendes una vela. Esa llama representa tu sinceridad. El alma lo siente. En el purgatorio no hay palabras, pero hay comprensión. Y cuando tu arrepentimiento es real, la llama llega hasta allí como un rayo cálido que atraviesa las sombras. Un sacerdote teresiano contaba que durante una adoración, una mujer mayor se acercó con lágrimas en los ojos. Dijo Mana in Saint Sufeios Kelesa, que no hale dimentadie perdón por mis palabras. Hoy quiero hacerlo. Se arrodilló y susurró, perdóname, hijo mío, no supe entenderte. Te pido perdón. A las pocas semanas, esa mujer murió en paz y quienes la conocían afirmaron que en sus últimos días tenía el rostro sereno, como si hubiera recibido una bendición invisible. Eso es lo que ocurre cuando el perdón se pide con amor, reordena el alma y apaga el fuego del remordimiento. Te pido perdón también tiene un eco eterno, porque en el cielo, la humildad brilla más que cualquier sacrificio. Cada vez que alguien pide perdón, un ángel se inclina, el orgullo retrocede, el amor avanza y las puertas se abren. La petición de perdón es, en el fondo, una participación en la pasión de Cristo. Él, el inocente, pidió perdón por sus verdugos y al hacerlo, rompió la cadena del odio para siempre. Por eso cuando tú lo haces, te unes a su gesto redentor. Esta palabra llega en el momento justo. Después de haber dicho descansa en la luz, el alma ya está cerca de la plenitud, pero tu corazón también necesita descansar. Y ese descanso no será completo hasta que reconozcas tus faltas, no desde la culpa, sino desde la verdad, porque el perdón no condena, libera, no humilla, dignifica, no rompe, une. Santa Teresa decía que el alma que pide perdón brilla con una luz más clara que la del oro purificado, porque el orgullo ensucia, pero la humildad embellece. Y hay una belleza especial en quien reconoce su límite, y aún así, ama. Tal vez no puedas pedir perdón directamente, tal vez esa persona ya no está, o tal vez las palabras se ahogan antes de salir. No importa, Dios traduce el silencio. Solo dile, Señor, lleva mi perdón donde yo no puedo ir, y Él lo hará. El alma lo recibirá y sabrá. Así, cuando dices te pido perdón, el tiempo se disuelve. Lo que fue herida se convierte en encuentro, lo que fue distancia se convierte en abrazo, y en ese instante, la culpa deja de ser un peso y se transforma en luz. Por eso esta palabra ocupa el 9º lugar, porque es la antesala de la gloria, el último paso antes del descanso total. En ella confluyen todas las demás, el amor que perdona, la entrega que confía, la aceptación que se rinde. Es el punto en que el alma, la tuya y la del ser amado, por fin pueden mirarse sin sombra entre ellas. Santa Teresa resumió este misterio con una frase que resume toda su sabiduría mística. El alma que sabe pedir perdón ya vive en el cielo. Y es verdad, porque el cielo no es solo un lugar,
es un estado del corazón, y solo quien ha perdonado y ha pedido perdón puede entrar en él. Así que si hay algo que aún pesa en tu pecho, si hay alguien que no escuchó tus disculpas, no lo demores más. Hazlo hoy, aquí, en oración. Di su nombre y susurra: te pido perdón. Hazlo aunque no sepas si te escucha, porque Dios sí lo hace, y Él llevará tus palabras al alma que las necesita. Y cuando termines, guarda silencio. Siente la paz que baja lentamente, como un manto tibio sobre tu corazón. Esa paz no viene de ti, viene de lo alto. Es el signo de que el perdón ha sido aceptado, de que el lazo ha sido sanado. Y entonces sabrás, en lo más profundo, que el amor que pedía perdón ha sido redimido, que la herida se ha vuelto luz, y que por fin el alma y tú con ella pueden descansar en la misericordia de Dios. La próxima palabra será la culminación de todo este camino. La palabra que no solo sana, sino que une eternamente, porque después del perdón llega la comunión. La 10ª palabra es te bendigo. Santa Teresa la llamaba la palabra de oro. Decía que ninguna frase pronunciada por labios humanos se parece tanto a la voz de Dios como esta, porque cuando bendices, no hablas desde tu herida, ni desde tu miedo, ni siquiera desde tu amor humano, hablas desde el amor divino que habita en ti. Te bendigo no es una fórmula, no es cortesía ni frase bonita, es un acto espiritual de primer orden. Es participar en el poder creador de Dios, el único que puede dar vida, restaurar y sanar. En cada bendición verdadera, la gracia fluye en ambas direcciones. El alma que la recibe se alivia, pero la que la pronuncia también se ilumina. Por eso Teresa decía: quien bendice desde el corazón, recibe la luz que pronuncia. Piensa en lo que significa bendecir. La palabra viene del latín benedicere, decir bien, y eso, en el lenguaje del espíritu, quiere decir hablar como hablaría Dios. Mientras el resentimiento maldice y el miedo condena, la bendición repara. Mientras la culpa mira atrás, la bendición abre camino. Mientras la tristeza se aferra al vacío, la bendición reconoce la presencia. Cuando dices te bendigo, estás pronunciando algo que ni la muerte puede interrumpir. Es una corriente de luz que atraviesa el velo, llega hasta el alma del ser amado y la rodea de calor. Santa Teresa decía que, en el purgatorio, las almas no oyen nuestras voces como sonidos, sino como luces, y que cada vez que alguien las bendice, esas luces se encienden a su alrededor como llamas dulces que alivian su purificación. Por eso esta palabra llega en 10º lugar, porque después de haber perdonado, amado, aceptado y pedido perdón, el alma está lista para recibir la bendición. Y tú también. Solo entonces puedes decir, te bendigo, no como quien concede algo, sino como quien comparte lo que ha recibido. En los conventos carmelitas, Teresa tenía la costumbre de bendecir incluso los objetos más simples. Antes de escribir, tocaba la pluma y murmuraba: bendito sea el instrumento del Señor. Antes de comenzar una conversación difícil, susurraba: bendito sea este encuentro aunque duela. Y antes de despedirse de alguien que sabía que no volvería a ver, decía: te bendigo en el nombre del que todo lo puede. Años después, muchas hermanas contaban que aquellas bendiciones no se borraban. Había algo tangible en ellas, una paz que se quedaba, una sensación de haber sido tocadas por algo más grande. Eso mismo ocurre cuando bendices a alguien que ya no está. Tu voz se vuelve canal, tus palabras, vehículo, y la gracia, que es inteligencia pura, encuentra el camino hasta el alma. Puede que tú no lo veas, pero el cielo sí, y el alma lo siente. Santa Teresa explicaba que hay distintos niveles de bendición. La bendición de intercesión, cuando pides a Dios que derrame su luz sobre alguien. La bendición de gratitud, cuando reconoces el bien que esa persona trajo a tu vida. La bendición reparadora, cuando eliges hablar bien de quien te hirió. Y la bendición de envío, cuando despides a alguien confiándolo a la luz eterna. La más alta, decía ella, es esta última, porque bendecir a quien ha partido es aceptar la voluntad de Dios
y colaborar con su misericordia. Es decir, con palabras humanas, lo que el cielo está diciendo desde siempre: ven, alma amada, entra en el descanso de tu Señor. Imagina el poder de esa frase pronunciada con fe. Estás frente a una tumba, o tal vez mirando una foto antigua. Hay silencio, el aire es fresco, tu voz tiembla un poco, pero dices: te bendigo, y en ese instante algo cambia. Tu corazón se aligera, una calma nueva se asienta en ti. No sabes por qué, pero sientes que alguien te ha escuchado, y es que lo ha hecho. La bendición abre canales, donde el duelo había cerrado caminos, allí donde la culpa levantó muros, la bendición los derriba, allí donde la tristeza se volvió rutina. La bendición introduce frescura, porque bendecir es decir sí a la vida que continúa, tanto aquí como allá. Santa Teresa decía que bendecir es multiplicar la luz. Por eso bendecir a un alma no es solo un acto de despedida, sino de comunión. Cuando pronuncias esa palabra, esa alma también te bendice desde el otro lado. Es un intercambio real, una corriente de gracia que circula en dos direcciones. Tú dices: te bendigo, y el cielo responde: y tú también sé bendito. ¿Cómo decir te bendigo para que tenga fuerza espiritual? No lo digas con la boca si tu corazón aún está cerrado. Primero ora. Pide la gracia de amar sin condición. Solo entonces pronúncialo, y hazlo despacio, como si cada sílaba fuera una gota de agua cayendo sobre fuego. Puedes decir: te bendigo en el nombre del Padre que te creó, del Hijo que te redimió y del Espíritu que te guía a la luz. No es necesario adornar más. Las bendiciones simples son las más puras. También puedes bendecir con gestos, trazar una cruz en el aire, mirando al cielo, encender una vela y decir: esta luz es mi bendición para ti. Ofrecer una obra buena, una limosna, un servicio, una oración diciendo: por tu alma te bendigo. La bendición no tiene tiempo ni distancia, llega siempre, a veces incluso antes de ser pronunciada, porque Dios ya la vio en tu corazón. Hay una historia atribuida a Teresa que ilustra el poder de esta palabra. Un hombre acudió al convento, desesperado por la muerte de su hermano. Decía que había tenido una vida dura, con muchos errores, y temía que su alma no encontrara paz. Teresa lo escuchó en silencio y le preguntó: ¿le has bendecido? El hombre, confundido, respondió: ¿cómo voy a bendecirlo si me hizo tanto daño? Ella sonrió y dijo: precisamente por eso, porque quien no bendice, mantiene la cadena. El hombre, entre lágrimas, cerró los ojos y dijo por primera vez: lo bendigo, Señor, en tus manos lo pongo. Y esa noche soñó que su hermano le sonreía desde un campo luminoso, en paz. Desde entonces, el hombre repitió aquella bendición cada día hasta su muerte. Y antes de partir, dijo a sus hijos: no olviden nunca bendecir. La 11ª palabra es: confío. Es el signo de la rendición espiritual, no de quien se rinde por cansancio, sino de quien entrega porque por fin ha comprendido que el amor de Dios sostiene lo que nosotros no alcanzamos. Confío es un puente tendido entre esta orilla y la otra. Deshace sombras, apaga la ansiedad que agita a los vivos y alivia la purificación de los difuntos, porque retira de su camino el peso de nuestras resistencias y temores. Cuando dices confío, no estás cruzado de brazos renunciando a orar, estás orientando toda tu oración. En el Carmelo, Teresa llamaba deshacimiento a ese arte de soltar para amar más y mejor. Eso es confiar, dejar de apretar el puño y ofrecer la palma abierta, dejar de pedir señales y entregarse al Dios que ve en lo secreto. Confiar no es indiferencia, es colocar el alma de tu ser querido y tu propia alma en manos más firmes que las tuyas. ¿Por qué llega en el puesto 11 y no antes? Porque confío solo puede decirse con verdad. Después de haber recorrido el camino, has perdonado, has amado, has agradecido, has pedido perdón, has entregado a Dios, has aceptado, has rezado,
has bendecido. Todo eso te prepara para el acto decisivo. Descansar en la fidelidad divina. Sin esa preparación, confío sería consuelo barato. Con ella se vuelve sello interior que aquieta el corazón y abre espacio a la gracia. ¿Cómo lo percibe el alma? Las almas no oyen sonidos como nosotros. Perciben intención y luz. La confianza sincera de los suyos deshace nudos, aclara el clima espiritual que las rodea, mientras la desesperación de quienes quedaron en la tierra se pega como niebla que confunde. La confianza se siente como aire limpio. Teresa decía que cuando uno confía, la obra ya no es nuestra, sino de Dios. La purificación avanza con menos resistencia, porque el amor ha quitado el freno del miedo. Imagina a una madre que ha partido y a su hija, que noche tras noche le suplica entre sollozos una señal. La hija reza, sí, pero con el corazón encogido, midiendo resultados, pidiéndole a Dios que cambie el pasado, hasta que una tarde, frente al sagrario, sin palabras elaboradas, pronuncia: Señor, confío en tu misericordia sobre su alma. Confío en que tu luz la guía mejor que mis ansias. Confío en que nada se perdió si está en tus manos. La oración no se hizo más larga, se hizo más honda. Esa noche no hubo sueños extraordinarios, pero la angustia dejó de mandar. Y en el mundo invisible, la confianza de la hija retiró del alma de su madre el peso de la inquietud con que la envolvía. El camino, sin ruido, se volvió más despejado. Confío no equivale a renunciar a los medios de la iglesia. Sigue celebrando misas, rezando el rosario, ofreciendo sacrificios, pero ahora lo haces sin apretar los dientes. Confías y actúas, confías y perseveras, confías y te quedas en paz, aunque no veas resultados. La confianza guarda fidelidad al hoy. Deja el desenlace al Dios que no se equivoca. ¿Cómo pronunciar confío para que sea verdadero? Dilo primero a Dios: Padre, en tus manos confío esta alma. Es la frase del Hijo en la cruz. En esa entrega caben todos los nombres. Dilo mirando el nombre de la persona, quizá escrito en un papel que coloques bajo una cruz o junto a una vela. En D. Confío tu camino a la luz de Cristo. Si viene la inquietud, repítelo como respiración, al inspirar, al exhalar. Fío. No es un truco, es enseñar al cuerpo lo que el alma ha decidido. Únelo a actos concretos. Confío, y por eso dejaré de buscar señales que no necesito. Confío, y por eso hoy haré esta obra de caridad en su nombre. Confío, y por eso ofreceré esta misa, sin poner condiciones al cielo. Advertencias sanas que protegen la pureza de esta palabra. Confiar no es abandonar al alma al azar, es confiarla a Dios. La diferencia es total. El azar descuida, Dios acompaña. El azar olvida, Dios recuerda. Confiar no cancela la responsabilidad. Si debes reconciliarte con alguien vivo, hazlo. Si debes reparar un daño, repáralo. La confianza en Dios no sustituye la justicia. La vuelve posible sin amargura. Confiar no exige sentir paz para empezar. Primero confías, después llega la paz. El orden es importante. Confiar no busca atajos esotéricos, no se aferra a señales forzadas, ni a rituales extraños. Permanece en lo sencillo y seguro. Sacramentos, palabra, caridad, silencio, paciencia, frutos de confío en quien lo pronuncia. La confianza disuelve el escrúpulo que paraliza, la compulsión de hacer de más por miedo a hacer de menos. Ordena el duelo, te permite llorar, recordar, orar y vivir. Reduce las idas y vueltas mentales que te desgastan. Abre un espacio interior donde la gratitud puede echar raíces y misteriosamente fortalece tu propia esperanza frente a tu muerte. Quien aprende a confiar por otro, aprende a confiar por sí mismo. Frutos de confío en el alma que la recibe. La confianza retira del alma el tirón invisible de la ansiedad de los suyos. Allí donde tu inquietud levantaba oleaje, tu confianza amansa el mar. Allí donde tu exigencia inconsciente
Pedía aparece, dime confirma, tu confianza susurra descansa. Y el descanso es medicina. La purificación sigue su curso, pero sin la arista punzante del desorden. Como cuando un enfermo duerme por fin y el cuerpo, al fin, puede sanar. Teresa repetía que toda auténtica confianza desemboca en obediencia amorosa. En el purgatorio, el alma aprende esa obediencia perfecta. En la tierra, tú la practicas cuando dices, hágase tu voluntad. Por eso confío, encaja justo antes de la última palabra del camino, porque es el penúltimo peldaño donde el corazón deja de resistirse y empieza a reposar. Si necesitas una forma breve, clara, repetible, aquí tienes un acto de confianza para cada día. Señor Jesús, confío en tu misericordia para norte. Confío su pasado a tu perdón, su presente a tu luz, su purificación a tu amor. Confío mi dolor a tu corazón, mi memoria a tu sabiduría, mi esperanza a tu promesa. Me atrevo a dejar de controlar, me atrevo a dejarte ser Dios. Confío. Si un día la inquietud vuelve, no interpretes que tu confianza no funcionó. La confianza no es llave que cierra para siempre la puerta de la duda. Es lámpara que vuelves a encender cada vez que llega la noche. Repite confío, cuantas veces sea necesario, sin prisa, con mansedumbre. La fidelidad, no el apuro, es lo que construye el puente. Hay gestos que ayudan a encarnar la palabra, escribir el nombre de la persona y colocarlo bajo una imagen de Cristo, llevar discretamente ese papel en la Biblia, dejar una flor en silencio ante el altar y decir solo confío, ofrecer un día de trabajo sin queja por su alma, elegir un acto de caridad y no contarlo como símbolo de que confías sin pedir aplauso. Y si todavía te preguntas qué cambia cuando confías, escucha esta imagen teresiana. El alma es un castillo y cada sala debe abrirse a la luz. La confianza es la llave que tú desde fuera puedes pasarle al guardián. No empujas la puerta, no irrumpes, entregas la llave y te apartas. Y Dios, que nunca fuerza, entra. Por eso, al terminar esta palabra, deja que el silencio haga su obra. Pon el nombre en tu corazón y di, confío. No exijas, no expliques, no midas, confía. Del otro lado alguien lo percibe como un alivio real. Y aquí, en esta orilla, alguien tú comienza a respirar distinto. Confío es la rendición que nos hace libres, es la renuncia a administrar lo que no nos pertenece y la decisión de custodiar lo que sí, la fidelidad, la oración, el amor. Dila hoy, dila mañana, dila cuando la memoria te punce o la tristeza te visite. Dila como conclusión y como comienzo. Y deja que pronunciada así te lleve de la mano hacia la palabra final. Porque quien confía ya está muy cerca de la eternidad. La 12ª palabra es Amén. Parece la más breve, pero es la más profunda. Una sola palabra. Y sin embargo contiene todo lo que has dicho antes: el perdón, el amor, la entrega, la aceptación, la confianza. Amén. Es el eco de Dios en la voz del hombre. Es la palabra con la que el alma humana se alinea por fin con la voluntad divina. Por eso Santa Teresa la llamaba la palabra del descanso, porque en ella se aquieta toda resistencia, toda duda, todo temor. Amén no significa simplemente así sea. En hebreo, amán proviene de una raíz que quiere decir ser firme, estar sostenido. Cuando tú dices amén, estás afirmando, creo, confío, me apoyo. Estás declarando tu fidelidad al amor de Dios incluso sin entenderlo todo. Es la última palabra del alma que se entrega y la primera del alma que despierta a la eternidad. Santa Teresa decía, el alma que puede decir amén en el dolor ya participa de la alegría del cielo, y eso es lo que ocurre en este punto del camino. Has dicho todo lo que había que decir, has perdonado, amado, entregado, rezado, bendecido y confiado. Ahora solo queda sentir, no con resignación,
sino con serenidad, no como quien se rinde por cansancio, sino como quien se recuesta en brazos que lo sostienen. Amén es el sello de la fe madura. Mientras otras palabras se abren hacia el cielo, amén baja como un sello dorado y las consagra, las fija, las completa, las vuelve eternas. Por eso la liturgia lo reserva para el final de las oraciones, no para cerrarlas, sino para confirmar que lo que se ha dicho ha sido dicho de verdad. Cuando Santa Teresa terminaba de orar, solía repetir amén 3 veces, despacio, no por superstición, sino porque sentía que en cada repetición algo se afirmaba en su interior, primero el corazón, luego el alma, finalmente la voluntad. Era su forma de unir cuerpo y espíritu en un mismo acto de confianza. Una de sus hermanas escribió en su diario que una noche, después de la oración, Santa Teresa permaneció en silencio largo rato y luego dijo: cuando el alma puede decir amén, ya está en paz con Dios. Esa frase quedó grabada en los muros del convento y muchas de sus hijas espirituales la repetían al morir. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Santa Teresa decía que cuando un alma escucha estas verdades, es porque el cielo la ha llamado a orar con más amor. Ahora te invito a que dejes en los comentarios las palabras: confío en tu luz, Santa Teresa, para que juntos formemos una cadena de oración por todas las almas que aún buscan descanso. Suscríbete si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Y no olvides encender una vela esta noche, en silencio, diciendo solo una palabra amén.